mi contacto con el teatro, en realidad, con el teatro propiamente tal, fue desde muy niño. Yo perdí a mi padre siendo muy chico, tenía 2 años y 8 meses, y una prima mía, una prima mayor que yo, de alguna manera se preocupó de este niño huérfano, yo no tenía hermano, y de huérfano de padre, y me llevaba al teatro los domingos a ver obras infantiles. Y a mí esas obras que veía me causaban un impacto enorme, y cuando volví a mi casa trataba yo de reproducir lo que veía y me disfrazaba un poco con lo que encontraba, ¿ya? Tratando. Yo no entendía mucho las obras, que no te podrías, si me hubiesen preguntado en ese momento de qué se trataba la obra, no creo que te podría haber contestado algo muy congruente, pero sí el impacto de ver teatro, de ver moverse a la gente, a los actores, ver la luz, la iluminación, la luz, que es esa vida nueva, distinta a la cotidiana, esa energía que salía de ahí, a mí me causaba un profundo impacto. Y cada vez que veía algo teatral era para mí importante. Y después de ahí ya empecé en el colegio, el profesor de castellano, don Alfredo Peña, que todavía vive, y, porque era en esa época un profesor muy joven, así que todavía tiene 10 años más que yo, pero vive todavía. Y entonces ahí empecé, él comenzó a escribir obras de teatro, armó un grupo de teatro, y ahí con él yo empecé a actuar ya frente a público, digamos, no frente solamente a los amigos o frente a mí mismo, sino que hacer espectáculos teatrales con el vestuario, maquillaje, una obra de teatro, una puesta en escena. Entonces ahí tomé una participación muy activa yo en las obras, iba más allá de actuar, sino que me preocupaba de los detalles, de cosas de producción. Se centró mucho toda mi atención en esas obras de teatro. Y cosa que me hacía descuidar absolutamente el resto de las materias. Pero, y sobre todo que como encontré mis profesores de esa época, parece que captaron este entusiasmo mío por el teatro y me perdonaban muchas cosas. Pero claro, porque yo era pésimo para las matemáticas, por ejemplo. Entonces el profesor de matemáticas, el señor Junior, no me voy a olvidar nunca, era muy condescendiente conmigo porque él era cantante de ópera. Entonces, de alguna manera éramos colegas, ya. Éramos colegas. Entonces, él me perdonaba todo. Me ponía la nota suficiente para pasar de curso. Entonces, siempre me preocupé mucho de lo artístico desde los niños. Fui muy amigo de un artista que es Claudio Bravo, era mi mejor amigo en esa época, ¿no? En la época de colegio. La familia de Claudio, que era una familia muy numerosa, eran 5 hermanos, era mi segunda familia, una familia mucho más atractiva que la mía, porque la familia era yo y mi mamá, pero en cambio la casa de Claudio era llena de niños, era una familia grande, casa de 2 pisos. Entonces para mí eso era muy fascinante. Y con él también, con Claudio, y yo posaba mucho, le posaba mucho a él para sus cuadros. Claudio él tenía 16, 17, 18 años, era un pintor, no era un joven que era bueno para el dibujo. No, él era pintor en esa edad. Sus cuadros, su pintura traspasaban lo que hacía, puede ser un niño que dibuja bien, digamos, ¿no? Y yo posaba mucho y al posar también era un personaje, ¿no? Y creo que eso también fue pensándolo ahora, no lo sabía en ese momento yo, pero pensándolo ahora también me ayudaba a conformar el personaje, porque al tener que tener una actitud durante muchas horas y mantener una misma actitud,
me hacía muy consciente, por ejemplo, de mi cuerpo, ¿no? Sabía dónde estaban mis piernas, dónde estaba mi mirada, dónde estaban mis brazos, sabía, y también que estaba representando un personaje que no era mi retrato, sino que era otro, un otro, ¿no? Pero sobre todo, entonces también mentalmente era un ejercicio de imaginarme que era otro, y no siempre la actitud con la que posaba era una actitud propia mía, sino que tenía que tomar una actitud corporal que no era la habitual mía. Por lo tanto, de alguna manera, pensándolo ahora, estaba haciendo ya un personaje, ¿no? A partir de esta conciencia física, de saber dónde estaba todo mi cuerpo y mantener eso durante horas. Y me acuerdo que me cansaba mucho, al final era agotador hacerlo, porque era más una actividad silenciosa. Claudia no me hablaba mi amigo mientras tanto, estaba pintando, y yo concentrado en mi pose. Lo único que había era música, que en esa época poníamos, había también una estación de música clásica, no sé cómo me acuerdo, pero había, y escuchábamos música y como yo posaba mucho, yo escuchaba mucha música junto con Claudio, y también fuimos desarrollando yo fui ahí desarrollando un oído también, ¿eh? Porque escuchábamos buena música y éramos bastante exigentes, digamos. Me acuerdo, por ejemplo, despreciábamos a Tchaikovsky, por ejemplo. Encontrábamos que Tchaikovsky era un autor superficial. Nos gustaba Mozart, nos gustaba Beethoven, Bach, Brahms, ¿ya? Tchaikovsky no lo oía. Lo encontrábamos último, fácil, digamos, ¿no? Demasiado melódico. Entonces, también escuchamos, leíamos, también con Claudio, mi amigo, leíamos mucho los poetas chilenos. Éramos muy apasionados de la poesía chilena. La Mistral, Neruda, menos, pero Mistral sobre todo, y el resto, y los poetas más anteriores, ¿no? Como Pessoa, Vélez, todos ellos, Oscar Castro. Leíamos mucho esa poesía y algunas novelas propias de los jóvenes, que como Hermann Hesse, como El Lobo Estepario, en fin, obras que... Siddhartha, creo que era una, Siddhartha, sí, también ustedes la conocieron, que nos provocaban una gran admiración, ¿no? Y la comentábamos mucho, estas novelas, y la poesía, especialmente la poesía chilena. Y yo empecé a hacer algo que Claudio no hacía, para lo cual no tenía la habilidad que tenía yo, que era para leer en voz alta los poemas. Él no lo hacía tan bien como yo. Él dibujaba bien, pero yo podía leer bien y recitar bien. Entonces yo leía mucho en voz alta los poemas, y parte de la comprensión del poema o de lo que yo leía, de lo que yo lo entendía mejor, era diciéndolo en voz alta. Leyendo solo entendía menos que si lo decía en voz alta y intentaba recitar eso, ¿no? Entonces ahí sentía yo que tenía una comprensión distinta. Me llamaba mucho la atención eso de que uno pudiera... Era bastante inexplicable que yo entendiera mejor diciendo... Ahora lo entiendo más porque soy actor, pero en esa época... Entonces, y también me daba cuenta que esos poemas yo, al leerlos en voz alta, hacía que otros, los que lo escuchaban, también lo entendieran mejor y gustaran más de ese escrito, ya sea prosa o poema, que si solo lo leían. Y había un señor en esa época que era don Francisco Neus, me acuerdo, que era un señor mayor, que era amigo de la intelectualidad de esa época, ¿no es cierto? Luis Oyarzún, Subercasó, al cual este señor me escuchó una vez y me invitaba a su casa junto con Claudio a que yo recitara.
Entonces ahí me acostumbré mucho a entender el valor de la palabra, y entender el valor poético, y a sentir de que interpretándolo se entendía mejor que solo leyéndolo. O sea que había una gran distancia de comprensión, ¿no? Después en el colegio, por ejemplo, cuando yo empecé a leer La vida es sueño, de Calderón de la Barca, ya mucho más grande, mucho más ya joven, ya adolescente, no, la misma época en realidad. También el contenido de La vida es sueño no lo entendía cabalmente, pero sí al recitarlo en voz alta entendía más también, ¿no? Y y es una obra que todavía la hago y todavía la sigo entendiendo más gracias a que la hago, ¿no? Una vez hace muchos años atrás la presenté en un festival internacional en Almagro, en España, y ahí me preguntaron, que era un festival de teatro clásico, entonces me invitaron ahí a hacer La vida de sueño, que era un unipersonal. Yo leía a todos los personajes, en voz alta, era un monólogo en que yo pescaba el texto y lo leía patudamente delante del profesor, ¿ya? Era más audaz en esa época que de lo que soy ahora, ¿ya? No me importaba plantarme con un texto y leerlo y que todo el mundo viera que lo estaba leyendo. Y bueno, ahí también en una entrevista me preguntaron ¿por qué usted insiste tanto en hacer esta obra? Porque supieron que yo la conocía. Y yo le dije, me gusta hacerla porque no la entiendo. Y tengo la esperanza de que alguna vez, a punta de hacerla, la entienda, pueda entenderla, ¿no? Entonces, y ocurre que cada vez la entiendo mejor, porque también la comprensión del texto está muy relacionado con que hay un público que lo escucha, porque no solo leerlo en voz alta, solo la canción, sino que al haber un público, al haber gente que escucha, se completa un círculo y la comprensión de lo que uno está haciendo se deposita en ese acto en que hay un actor y hay un público, ¿no? Si no funciona. Es un todo. El teatro está compuesto de actores y público, ¿ya? Y ya que estamos hablando de la comprensión del texto, la comprensión viene porque hay alguien que recibe el texto, que escucha el texto. Y cuando yo siento que lo está escuchando, lo escucho yo también. Porque si no, escucharía mi voz. Pero al haber alguien que está recibiendo un contenido, no solamente mi voz, sino que un contenido, ese contenido empieza a aparecer en la medida que uno lo entrega para que alguien lo escuche. Y entonces creo que el proceso, a partir yo creo que de ahí viene el hecho de tener yo en general un proceso con todos los personajes que hago, muy apegado al texto. Soy muy apegado al texto. Creo que ahí está la fuente para mí de comprensión y de expresión del texto, más que la observación, que también es, más que la imitación. En realidad el teatro también está compuesto, es mimético, entonces tiene que ver con la imitación. Yo imito también la naturaleza, ¿no es cierto?, la naturaleza humana, ¿no es cierto?, pero la imito, pero hay una dosis de imitación, pero creo que la dosis mayor está en el contenido del texto. De ahí creo que sale algo. Creo que tener el hecho de comunicarse a través del texto me comunica también con el autor del texto. O sea, si de alguna manera estoy haciendo Shakespeare, estoy en contacto con Shakespeare, con su persona. ¿Ya? O hago Chekhov, yo conozco a Chekhov, porque conozco no solo sus palabras, conozco
cómo forman las palabras, o sea, para mí toma una existencia real el escritor, el autor, y no importa, puede ser Esquilo, puede ser, no sé, Homero, y para mí es un autor presente, hoy. Él existe porque yo estoy diciendo sus palabras, ¿no? Entonces, toma una existencia. Entonces, por eso tengo un gran amor por el texto y bueno, entonces, pero estamos hablando de eso, ¿no? de los procesos. Yo creo que el proceso de actuación va muy por ahí, de tratar de despertar a través del texto, de descubrir la sensibilidad del autor, tomar un contacto espiritual, pero casi físico con el autor, ¿ya? Aunque haya vivido siglos y siglos atrás, o sea un contemporáneo, pero un contacto con el... De alguna manera yo comienzo a habitar a esa persona que escribió ese texto, ¿no? Y esa persona a su vez habita en mí, o sea, Shakespeare no existiría si no fuera porque los actores lo interpretamos. Si nadie interpretara Shakespeare no existiría, ¿ya? Si no hubiese un público que escuchara a Shakespeare sería un señor de los libros, que a nadie le importa un carajo, ¿ya? Pero existe porque yo lo comunico, y le digo, este señor existe. Y existe porque escribió estas palabras, y esas palabras habitan en mí, y yo habito en sus palabras, y de alguna manera este señor está aquí presente con nosotros, ¿no? Y entonces por eso me importa mucho esa conexión, y por eso me gustan los libros también. Pero me cuesta más leer a través de la tecnología. Me es más fácil leer a través del libro porque siento más cercano al autor desde el libro que desde una plataforma tecnológica, que no niego su valor ni su importancia. Pero sí a mí me resulta más siento algo más físico ahí, ¿no? Y entonces ahora, cuando se trata de textos contemporáneos, es lo mismo. Me ha tocado, por ejemplo, hacer también, yo creo que también, cuando hice la película El Padeciente, el autor, está basado en un libro que escribió un doctor que vive, ¿no es cierto? Que está ahí. O sea, este señor ya no es una entelequia espiritual, sino que es un señor con quien no puedo conversar y hablar, y está ahí. Pero la verdad es que en ese caso no me interesó mucho el doctor, ¿ya? No me interesó averiguar mucho ni de su vida, ni nada. Yo leí su libro, que dio base al guión. Sí, claro, leí su libro, pero a través del libro yo lo conozco mejor que si hablo con él o lo entrevisto no sé lo que me irá a decir, no sé, o lo que me diga me va a resultar superfluo al lado del conocimiento que yo tengo, porque escribió un libro sobre un tema médico, ético, ¿ya? Que es un libro sobre bioética. Y a mí me parece muy interesante que alguien escriba la ética de la medicina, la ética de la salud. Para mí eso me hace conocer al doctor mucho mejor que todo lo que él me pueda contar o ver su vida. Persona que se interesa en ese tema, para mí es muy valioso, porque yo antes no había pensado en que existía esa ética. Sí, sabía que existía una ética en la medicina, pero él la ve desde un punto, lo concreta mucho, ¿no? En una enfermedad precisa que la de Guillain-Barré. Y entonces el conducto a mí a través del texto es importante, más que la observación y la investigación.
en el caso de cualquier época, la presente o la pasada, la investigación de la época también me importa mucho. Saber dónde viven estas personas, o sea, qué entorno tenían o tienen, en el caso de ser autores presentes. Que cada uno, aunque vivan ahora, tienen un entorno que no es el mío seguramente, tienen su propio entorno. Conocer ese entorno en que viven, un poco de su biografía, que se trasluce en sus escritos, que le rodea, porque uno está hecho de eso también, yo sé eso, que uno está hecho cada uno está hecho de su propia biografía, es una especie de autopoiesis de lo que uno es y ha vivido todo el tiempo, ¿no? Entonces me interesa también conocer ese entorno, pero cuando uno ve los entornos, uno saca datos importantes porque tienen para la interpretación, pero por sobre todo uno siempre tiene la sensación de que el mundo es el mismo desde que uno conoce las letras de Homero o de Esquilo, de Sófocles, y que el ser humano es el mismo realmente, ¿no? O sea, estamos hechos no solo del mismo material físico, sino que estamos hechos de las mismas pasiones, los mismos amores, los mismos odios. Siempre han existido los celos, siempre hemos tenido lo bueno y lo malo, ha convivido siempre con nosotros desde siempre, ¿ya? Y entonces, claro, es importante actualizar a los autores, ya estén vivos o estén muertos, pero actualizarlos ahora, y se actualizan porque también tienen que pasar a través mío, ¿no? A través mío, como yo lo siento. Ahora, en la confección del personaje, en este proceso, está la escucha del actor sobre las personas con quienes tú trabajas. Porque no solamente yo estoy interpretando al autor, sino que también estoy interpretando al director, que a su vez tiene una interpretación del autor, que no es necesariamente la mía, ¿ya? Y hay un escenógrafo, y hay un diseñador, y hay un músico, y cada uno tiene su propia conexión. Así como yo tengo la mía como actor, ellos la tienen también, igual que yo, desde las otras áreas. Entonces, estar atento a las otras áreas. Creo que eso es muy importante. Creo que en el teatro, sobre todo en el teatro actual, es muy importante que el actor trabaje, o sea, trabaje a través de tener una conciencia de que hay diseñadores, que hay músicos, que hay otro mundo que también está contigo creando la misma historia y el mismo personaje. Yo cada vez lucho más contra esa idea de que el teatro son los actores y punto. Yo siempre combato mucho eso y me da mucha rabia. No, el teatro no es solo los actores, son muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente que forma el teatro. Yo trabajo con ellos. Si tú actúas y no te importa la música que alguien crea, o te da lo mismo que haya una luz roja, o una luz azul o blanca, o te da lo mismo lo que esté, los muebles con que tú vives en el escenario. Creo que hay que convivir con todo eso. Y creo que el actor tiene que escuchar todo eso. Y tiene que, no solamente... Por eso no creo yo en que, a pesar de esta conexión que hablo con el autor tan importante, no creo en que el actor deba preparar el personaje en su casa. Creo que el personaje lo crea con todos los demás que piensan distinto a uno, ¿ya? Que no tienen la misma, no piensan distinto, que tienen la distinta percepción de la obra y del escritor que uno. Porque cada uno, el director tiene una, yo tengo otra, y el diseñador otra, pero todas de alguna manera
forman y conforman lo que yo hago, como yo conformo lo que ellos hacen también, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, en la televisión, en la teleserie, algo que yo encuentro muy interesante es que los guionistas están, los buenos guionistas están siempre atentos a lo que va haciendo el actor. Entonces comienzan a escribir apoyando o no lo que hace el actor. Entonces dice, este actor se da cuenta que el actor comienza a ir como por un camino, a sondear por un camino, y el guionista se suma a eso, ¿ya? Y uno lo siente eso cuando está estudiando los nuevos capítulos, y dice, esto nace porque yo encontré tal gesto, y resulta que lo vio, el guionista lo vio, ¿ya? Lo vio y se pesca de esto y lo desarrolla. Pero es porque me escucha, más allá y porque yo escucho también al guionista de alguna manera. Entonces ahí se crea esa comunidad mágica y maravillosa de que todos, un grupo de personas que tienen percepciones distintas, son capaces de hacer una obra sola que llega también a un público que también la percibe de manera distinta, porque además después viene otra percepción más, que la percepción que tiene el público, que tampoco es la tuya necesariamente, que va a veces más allá de ti. Y de repente yo me encuentro con personas que me hacen comentarios de una obra que vieron hace años atrás, o 2 años, y uno dice, pero mira, nunca pensé que esta obra pudiera transmitir eso también, ¿ya? Y te hacen unos comentarios que son tremendamente reveladora, y uno dice qué lástima no haberlo sabido en ese momento que yo estaba haciendo eso, ¿ya? Y recién me lo vienen a decir ahora, a hablar de mi trabajo ahora, años después, y tan lúcidamente, ¿ya? Qué pena no haberlo sabido antes porque lo habría incorporado, pero de alguna manera lo hice, porque si no la persona no lo percibe, qué sé yo. Bueno, todos estos flujos, todo esto que se contraponen, que van unos con otros, todo esto es lo que ayuda a crear un personaje, a crear no solo un personaje, a crear una historia, a crear un... a mí me ha tocado trabajar con algunos directores, sobre todo directores extranjeros más que los chilenos en este sentido, en que continuamente en cada ensayo me cuentan la obra completa. Me ha tocado varias veces que me recuerdan la historia que estoy contando. Me ha pasado en varias oportunidades con grandes, he tenido el privilegio de trabajar con muy buenos directores extranjeros que han venido a Chile, y siempre ellos me hacen un hincapié especial en repetir, en que no me pierda de la historia, y me la cuentan, al final me da un poco rabia, oye, si ya sé, ya que así, ya, pero ya, no me bebís más, ya sé lo que va a pasar, ya, pero insiste, a usted le da lo mismo, insiste de nuevo, ya, no, pero es que esa es la historia que tú tienes que contar, que es la historia de él, que no siempre es la mía, pero finalmente hago la de él, que se junta con la mía, de alguna manera. No puede ser que yo renuncio a mí porque te estoy siguiendo a ti. No, te sigo a ti, pero también me sigo a mí, es una combinación. Pero que de repetir continuamente qué se está contando. Creo que para el actor es importante también eso, ¿no? Decir, ¿qué historia estoy contribuyendo a contar? Porque si no, si el actor no conoce la estructura, no conoce la estructura total de la obra, actúa parcialidades, y esas parcialidades no son interesantes porque son parcialidades. No hacen que el público, que el auditor, el público, entienda lo que ve. O sea, hay que buscar una continua coherencia. El otro día hablaba con eso mismo con Rodrigo Pérez por una obra que me admiraba mucho la coherencia que él armó en una versión del Tío Vania. Me decía, lo que más me importaba, me decía,
es que haya coherencia, es que estas cosas se amarren a las demás, que las cosas sean coherentes. Coherente significa que están amarradas, ¿ya? La incoherencia son las cosas que no tienen amarre, ¿ya? Cuando las cosas están amarradas son coherentes. Esa coherencia para que llegue al público un contenido, una historia. Y no, Brecht hace mucho hincapié eso, ¿no es cierto? Que el espectador no vea actores actuando, sino que vea una historia, que siga un cuento, que siga que salga de ver la obra y te diga, ¿de qué se trataba la obra? Pueda contestar, se trata de esto, ¿ya? Y no decir, chuta, fíjate que no sé, pero igual es súper entretenida, pero no sé mucho de qué se trata. Eso, él combate mucho eso, Brecht, ¿eh? Y para mí eso es una lección muy, muy importante. Eso. Siguiendo con Brecht también, a mí me importa mucho, de las cosas que más en mi época leí bastante sus libros, es el hecho de comprender una historia y no ver de cómo lo hace un actor, si lo hace bien, si lo hace mal, sino que qué historia está contando. Por ejemplo, la gran objeción que yo hago con la crítica actual, los críticos siguen viendo solamente a los actores arriba del escenario y encuentran que están bien o están mal según no se sabe qué. Están bien o están mal con respecto a qué. Estoy bien o estoy mal, ya estoy bien, muchas gracias que me encuentro bien, pero con respecto a qué estoy bien, o estoy mal, pero con respecto a qué estoy mal, ¿ya? Resulta que me dice que estoy bien, pero si no amarra al crítico, si no arma coherencia, si no descubre el lenguaje de las cosas, ese no es el proceso del teatro, ni de ningún arte, de ningún arte, ¿no? Siguiendo con esto, el otro día leía una entrevista a Ira Rázaval, el escultor, que decía que él había luchado mucho sin lograrlo, tener un terreno, un lugar donde poner 300 esculturas de él, para que el público cuando la visite se dé cuenta que todas las esculturas, en el fondo las 300, cada una son una sola, ¿ya? Que él está contando algo. Me dice, porque si hay una mía aquí y la otra allá, con lo que pasa con los otros escultores, con el Genau, lo pone el ejemplo, que uno ve una cosa aquí, otra, tú no amarras, ¿ya? Pero si ve un conjunto, por eso son las salas de exposiciones, para mostrar un conjunto que muestra el lenguaje, donde dice, yo no puedo decir que el público reciba lo que está contando si ve las cosas dispersas. Necesito que un día las vea todas juntas para que vean que una cosa no es una escultura, no es independiente de la otra, que todas cuentan una historia, ¿ya? Entonces esa unicidad es importante en el arte y el actor debe estar al servicio de esa coherencia, para que no te vean a ti haciendo cosas, sino que te vean. El ideal es que el público no sepa si tú lo haces bien o si tú lo haces mal. Es si entiende o no entiende, ¿eh? Si entiende o no entiende lo que ve. Y si no hay esa coherencia puede ser la que se escoja, puede ser, no sé, todos colgando del techo, pero no importa. Si todos colgando, pero todo, no sé, cabeza abajo y pata. Si eso tiene una coherencia, perfecto que lo sea, ¿ya? ¿No? Si eso cuenta algo, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces hay una libertad en eso absoluta, cada uno encuentra un lenguaje con respecto a sí mismo. Entonces creo que el proceso del actor tiene que ver con todo eso, con el texto, con la escucha de los demás, y bueno, ser capaz también de desarrollar las cosas con acierto y error, ¿no? Como se dice, porque a veces acierto y también el error es parte de la confección del personaje. Ahora, ¿el error con respecto a qué? El error con respecto a la historia.
tú te equivocas si distrae la historia, tú te equivocas si no estás contando algo, si haces algo por hacerlo. ¿Ya? Y también creo que es importante en esto del proceso del actor es también, a pesar de que uno escucha a todos los demás, es que también aparezca uno ahí, ¿eh? Aparezca uno. Yo me acuerdo que una vez, voy a contar una pequeña historia, me dirigió un director extranjero, Michael Radford, que es un director inglés, que bueno, me dirigió una obra que se llama Novecento pianista, de Barico. Entonces, después de una pasada, él es la primera vez que estaba en Chile, ¿eh? Entonces me dijo, ¿sabes? Me dijo, después de ver esta pasada, me dijo, he estado pensando, de ver tu pasada, me dijo, he estado pensando de que ahora entiendo cuando la gente me dice, ah, qué bueno va a trabajar con Héctor Noguera, qué bien, Héctor Noguera es muy buen actor, qué bueno que sí. Y ahora que veo esta pasada, yo me tiritaba el rodillo y decía, ¿para dónde va este señor que mira? Con este preámbulo, a alguna parte va a llegar que me va a doler. Y me dijo, sí, me dijo, entonces, y ahora que veo tu pasada, me dice, encuentro razón a la gente, me dice, fíjate que tú eres un muy buen actor. Qué lástima, me dice, que a mí no me interesa que seas buen actor. Yo quiero ver a alguien y no veo a nadie. ¿Ah? Y para mí fue un... ¿Ya? Pero me sirvió para toda la vida. ¿Ah? Sí, me dijo, lo haces muy bien. Me dijo, subes unos tonos, bajas, tienes buena voz, te mueves bien. Me dice, sí, muy buen actor eso en realidad. Tengo suerte. La pena es que a mí no me interesa. Yo quiero ver a alguien y no hay nadie, me dijo. Me dijo, tal cual, no vi a nadie. Un señor que sube, baja tonos, que maneja el espacio, puras cosas. Pero una persona no vi, me dijo, no vi ninguna.